amenazas, intimidación y mentiras descaradas. Estas son las herramientas que Vladimir Putin ha usado en su mandato, especialmente tras invadir Ucrania, para intentar persuadir a Occidente en conjunto de hacer lo que él quiere. Cuando una línea roja está por cruzarse, Vladimir Putin reacciona amenazando con guerra o armas nucleares. Pero Occidente finalmente despierta. La OTAN, como gigante militar, puede desenmascarar el farol nuclear de Vladimir Putin ante el aumento de tensiones. La OTAN se encuentra en una posición en la que puede hacer que Vladimir Putin retroceda, obligándolo a respaldar sus palabras con acciones. Eso es según Con Kovlin, de The Telegraph, quien dijo que la clave para obligar a Vladimir Putin a retroceder radica en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga la voluntad de aprovechar el poder militar de Estados Unidos, junto con toda la fuerza de la OTAN, para acorralar a Putin y dejarlo sin opciones. Kovlin afirma que la agresión de Vladimir Putin será rechazada y que Ucrania puede mantener su soberanía. Kovlin afirma que las amenazas de Vladimir Putin suelen ser peores que sus acciones, sobre todo hacia Occidente, a menudo por su apoyo a Ucrania y rechazar la invasión rusa. Una de las tácticas menos efectivas de Vladimir Putin en el conflicto en Ucrania ha sido amenazar a Occidente con escenarios apocalípticos. Cada vez que se encuentra en un aprieto, señala Kovlin, y hay muchas pruebas que demuestran que tiene razón. Desde el inicio de la guerra, se ha hablado mucho sobre las llamadas líneas rojas de Rusia. Estas eran las acciones que Occidente podría tomar y que podrían llevar a Putin a escalar la guerra más allá de lo que Rusia ya había hecho desde el principio. Enviar tanques estadounidenses y permitir la entrada de aviones de combate occidentales como los F-16 a Ucrania eran líneas rojas. Cada vez que se mencionaba la posibilidad de que estas armas llegaran a Ucrania, Putin amenazaba con escalar, incluso convirtiendo la guerra convencional en nuclear. Las amenazas eran tan comunes que United 24 Media hizo una lista de las veces que Rusia acusó a Occidente de escalar el conflicto, y luego amenazó de forma vaga o abierta con guerra nuclear. Rusia ha hecho tantas amenazas similares que no podemos discutirlas todas, y la lista de United 24 Media muestra casi 80 casos distintos. Desde la invasión de Putin a Ucrania, se han emitido amenazas sobre misiles nucleares e hipersónicos. Advierte que si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, los ataques a Crimea provocarán una respuesta apocalíptica. Un ex asesor de Putin advirtió al Reino Unido sobre el posible uso de armas nucleares si no se aleja de los asuntos rusos. La mayoría de estas amenazas ocurrieron en los primeros 8 meses de la guerra, pero ha habido muchas más después. Para ser justos, Rusia tiene poder nuclear para respaldar amenazas. ¿Las cumpliría? En mayo, el Boletín de los Científicos Atómicos estimó que Rusia tiene alrededor de 4.309 ojivas para sus fuerzas estratégicas y no estratégicas. El país también ha aumentado su arsenal de ojivas no estratégicas, de corto alcance, que son armas nucleares que no están preapuntadas a un objetivo en particular y pueden usarse cuando sea necesario. Rusia también tiene una tríada nuclear completa, con 870 de sus ojivas desplegadas en tierra, 640 instaladas en submarinos y alrededor de 200 ubicadas en las bases de bombarderos pesados del país. El tamaño mismo de esa colección hace que las amenazas de Putin sean creíbles, al menos en términos de que Rusia sea capaz de llevar a cabo lo que afirma poder hacer. Esas amenazas ya habían funcionado antes. Kovlin critica a la administración de Joe Biden por no apoyar lo suficiente a Ucrania ante la amenaza rusa. Otros medios han hecho lo mismo. En octubre de 2024, Simon Tisdall de The Guardian consideró que el fracaso de Biden para frenar la guerra en Ucrania fue uno de sus mayores errores como expresidente. Aunque Biden evitó una guerra directa entre Rusia y la OTAN, su enfoque fragmentado y poco entusiasta para armar a Ucrania mostraba que creía posible ese tipo de conflicto desde el inicio. Según Tisdall, el Atlantic Council también critica en un artículo de noviembre de 2024 que Biden manejó mal la guerra en Ucrania, tratándola como una crisis a gestionar y no como un conflicto para ganar. Indica que Biden tardó 2 años y medio en permitir a Ucrania usar misiles de largo alcance como los ATACMS en Rusia. Incluso así, ese permiso solo aplicó a ciertos objetivos. El mismo medio insinúa que Biden terminó cayendo en la gran mentira rusa, afirmando que, de hecho, Estados Unidos había sobreestimado enormemente el poderío ruso. En lugar de desatar una estrategia de choque y pavor, el ejército de Putin resultó ser un instrumento deficiente. Tenía gran poder de fuego, pero sufría corrupción, moral desigual, mando deficiente y problemas logísticos. Retomaremos estos temas después en el video. Lo principal es que Putin y sus aliados han hecho amenazas abiertamente, tanto porque la intimidación es su juego, como porque esas amenazas han demostrado funcionar en el pasado. Y Rusia lo está haciendo de nuevo.
El 2 de diciembre, Euronews informó que Putin afirmó que Rusia está lista para pelear si Europa quiere empezar una guerra. Putin amenazó tras reunirse con enviados estadounidenses en Moscú, buscando impedir que Europa se involucrara más en las negociaciones de paz. Si Europa va a la guerra con Rusia y esta comienza, pronto Moscú podría quedarse sin interlocutores para negociar. Con traducción, Rusia destruirá Europa si entran en guerra. CNBC informó sobre la reunión de Putin con Estados Unidos, destacando que el líder ruso sigue rechazando cualquier cosa que no sean sus demandas maximalistas desde el inicio de su invasión. El medio también citó a Putin diciendo a periodistas: "No vamos a ir a la guerra con Europa. Lo he dicho muchas veces. Si Europa quiere pelear con nosotros y empieza, ya estamos listos". El mensaje es claro. Putin quiere que Europa crea que no tiene oportunidad. Si piensa ir a la guerra con Rusia, Putin no iniciará el conflicto, lo cual es atrevido, dado los muchos ataques híbridos que Rusia ha lanzado contra miembros de la OTAN en Europa en 2025. Si la pelea inicia, Rusia la terminará. Sin embargo, Putin enfrenta un problema que Coughlin señala en su artículo. Las amenazas de Putin quizás lograron disuadir a Occidente de ayudar más a Ucrania antes. Pero a pesar de todas las supuestas líneas rojas y las muchas amenazas nucleares o de otro tipo, Rusia no ha cumplido ni una sola vez con ninguna de sus afirmaciones de una gran escalada. Coughlin argumenta en su artículo que, por lo que Occidente ha hecho en la guerra, la OTAN debe darse cuenta de ello. Pero, en vez de intimidarse por las recientes amenazas de Putin, los líderes de la OTAN deben entender que, incluso en caso de una confrontación militar directa con Rusia, sin duda tienen la ventaja. No es un argumento nuevo, pero vale repetirlo porque Putin renovó sus amenazas contra casi toda Europa. Hemos hablado de las líneas rojas varias veces, porque casi todas las que había al inicio de la guerra en Ucrania ya se cruzaron. Occidente envió cientos de tanques a Ucrania. Los F-16 ya vuelan, junto con Mirage franceses y posiblemente Gripen suecos. Aún así, no se han lanzado bombas nucleares ni se ha dado la guerra total que Rusia ha amenazado tantas veces. El hecho de que Rusia no haya cumplido sus amenazas incluso se ha convertido en motivo de burla. En septiembre de 2024, el Diario de Defensa del Reino Unido publicó que Rusia tiene más líneas rojas que tropas, y estas líneas parecen moverse más seguido que la niebla londinense. Las supuestas barreras inquebrantables que Rusia erigió han demostrado ser extremadamente flexibles. Cada vez que se cruza una línea roja, Rusia establece otra y advierte: "Si la cruzas, responderemos". Esa nueva línea ya fue cruzada, repitiendo el ciclo una y otra vez. En septiembre de 2024, el Atlantic Council afirmó que Putin quedó atrapado en sus propias líneas rojas desacreditadas. Informó sobre una amenaza que Putin hizo acerca de que los países occidentales permitan a Ucrania usar misiles de largo alcance dentro de Rusia. Ahora sabemos que Ucrania puede hacerlo y lo hace desde noviembre de 2024. En ese momento, la amenaza de Putin parecía débil, porque Ucrania usaba misiles occidentales en ataques a Crimea ocupada. ¿Recuerdas que antes mencionamos Crimea en el video? Atacar esa península con armas occidentales era una línea roja que se cruzó, y Rusia no respondió seriamente. Putin tiene un problema para cumplir sus amenazas, lo que nos lleva de vuelta a su amenaza más reciente. El líder ruso afirma que el país está preparado para una guerra con Europa, lo que sería enfrentar a toda la OTAN. La OTAN y la Unión Europea comparten 23 miembros, y según el artículo 5, si uno es atacado, toda la OTAN responde militarmente. La realidad es muy diferente. Rusia no está preparada para una guerra con la OTAN, por lo que la OTAN debe exponer la nueva amenaza de Putin. No solo Coughlin opina así. El 2 de diciembre, United 24 Media reportó que un funcionario anónimo de la OTAN dijo que Rusia no está lista para una guerra con Europa o la OTAN. Putin puede decir que está listo para la guerra, pero cuando Putin dice algo, a menudo no resulta ser cierto. Y en cualquier caso, no creo que Vladimir Putin esté listo para una guerra con Europa, afirmó el funcionario. El funcionario continuó diciendo que su opinión no significa que Rusia no esté produciendo grandes cantidades de equipo militar. Rusia incluso podría tener la capacidad militar y económica para librar una guerra contra la OTAN. Librar y ganar una guerra son cosas muy distintas. La razón es que él sabe que la OTAN se defenderá, y aunque tenga la capacidad de librar una guerra, no tiene la capacidad de ganar. El funcionario comenta sobre Putin, sabiendo que Rusia no ganaría contra la OTAN. Y lo más importante, creo que Putin entiende que la OTAN ahora está increíblemente unida en la defensa de sus aliados. Coughlin señala en este artículo que la situación de las tropas rusas y su desempeño en Ucrania indican que Rusia puede combatir contra la OTAN, pero no puede ganarla. Coughlin
destaca la debilidad del ejército ruso, especialmente en la calidad de sus soldados y la capacidad de Rusia para equiparlos. Hemos visto un ejemplo de este tipo de dificultades en Limán, donde Putin está enviando a sus soldados a luchar sin cascos, chalecos antibalas o incluso el equipo más básico. Estos problemas reflejan graves fallas en el ejército ruso, tanto en suministro como en filosofía, tema que exploramos en un video sobre cascos. Mira ese video si quieres aprender más. Estos mismos problemas son los que hacen que Rusia sea un rival tan débil para la OTAN. Después de todo, esta filosofía llevó a Rusia a una guerra terrestre de desgaste, donde terminó sufriendo el mismo desgaste que busca causar a Ucrania. Putin actúa como si Rusia estuviera ganando en Ucrania y la derrota de Ucrania fuera inevitable. Es lo opuesto, dice Coughlin. El ejército ruso logró avances marginales en el este de Ucrania, pero a un alto costo en bajas. El consejero político-militar del Reino Unido, Ankor Narayan, reiteró estos comentarios en un discurso en Viena en noviembre. Narayan indica que Rusia aún controla solo el 20% de Ucrania. Eso no es impresionante, considerando que Rusia lleva casi 4 años en guerra con Ucrania. Narayan indica que Rusia solo ha ganado el 11% del territorio desde que el frente en Ucrania se estabilizó en noviembre de 2022. El resto estaba controlado antes de la invasión de Rusia, tras la anexión de Crimea, o se ganó en los primeros días antes de que Rusia fuera rechazada. El 1% de Ucrania ganado en 3 años es una cifra terrible y ha costado mucho a Rusia en equipo y personal. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que Rusia ha perdido más de 117 millones de soldados por muerte, heridas o captura desde que comenzó la guerra. Más de 11.300 tanques, 23.600 vehículos blindados y casi 35.000 sistemas de artillería han quedado destruidos. Rusia podría fabricar más armas. Sin embargo, la magnitud de estas pérdidas cuestiona la preparación real de Rusia ante una posible guerra con miembros de la OTAN en Europa. Ucrania es pequeña comparada con Europa, y el enfoque de Putin en Ucrania no funcionaría sin costarle tanto a Rusia en personal, equipo y dinero que el país colapsaría. Es aquí donde Trump entra en juego. Coughlin sostiene que Putin intenta engañar a Estados Unidos, haciéndole creer que lidera una Rusia que no existe. El líder ruso ha usado ese engaño y amenazas desde que empezó la guerra. Coughlin afirma que los engaños también funcionaron en el gobierno de Biden. Otros engaños son decir que Rusia tiene más éxito en Ucrania del que en realidad logra. La reciente afirmación dice que Rusia está lista para una guerra con Europa y la OTAN y que ganaría fácilmente. Trump no debe caer en estos engaños, y Coughlin señala señales alentadoras de que no lo hará. El escritor de The Telegraph dice que Trump ha impuesto sanciones más duras a petroleras rusas porque Putin rechazó un acuerdo de paz. Estados Unidos sabe que la posición interna de Putin es cada vez más precaria, y la administración de Trump tampoco ha dudado en mostrar su poderío militar. Por ejemplo, la administración de Trump eligió un B-2 para liderar el sobrevuelo. La visita de Putin hasta Alaska fue una táctica de intimidación que él conoce y usa bien. Ya hay señales de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no se intimida por Putin y está dispuesto a competir en su terreno. Coughlin escribe y su punto es simple. Trump no solo podría jugarle a Putin en su propio juego, sino que, con el apoyo de los aliados de la OTAN de Estados Unidos, podría hacer que Putin se diera cuenta de que Rusia perdería este juego. Lejos de estar listo para una guerra con la OTAN, Rusia perdería cualquier enfrentamiento que ocurriera, y los números lo respaldan, ya que la OTAN tiene mayor poder de fuego que Rusia en todos los aspectos. Si Trump usa todo el poder militar de Estados Unidos contra Rusia, la revista The Week analiza en un artículo de junio quién ganaría una guerra entre Rusia y la OTAN. A Putin no le gustarán los resultados. La OTAN cuenta con más de 34 millones de soldados activos y puede convocar a millones adicionales. Rusia cuenta con 13 a 15 millones de soldados activos. No hay comparación. Rusia cuenta con unas 4.000 a 5.000 aeronaves, mientras que la OTAN suma cerca de 22.000 en la guerra. La marina de la OTAN es casi 4 veces mayor que la de Rusia. Incluso donde Rusia destaca, como en tanques y vehículos blindados, la OTAN siempre la supera en número. Por ejemplo, los más de 131.000 vehículos blindados que supuestamente tiene Rusia en sus reservas no son nada comparados con los más de 970.000 que tiene la OTAN en conjunto. Irónicamente, la única ventaja de Rusia en una guerra convencional son los drones. Ucrania ha usado drones eficazmente contra Rusia, lo que llevó a Rusia a crear su propio ejército de drones.
La OTAN debe actualizarse en ese aspecto. Busca lograrlo creando un muro de drones que reduzca la amenaza de drones rusos. Ese es el único aspecto convencional en que Rusia gana. Esa ventaja desaparecería si la OTAN entrara en guerra y empezara a fabricar drones por millones. Por supuesto, también está la guerra no convencional que hay que considerar. Putin y sus compinches presumen con gusto el poder nuclear de Rusia, pero parece creer que la OTAN no podría hacerlo si quisiera. La Asociación de Control de Armas señala que solo Estados Unidos tiene casi tantas armas nucleares como Rusia, con una diferencia de alrededor de 300, lo que significa muy poco. Cuando ambos países superan las 5.000 ojivas almacenadas sumando a Francia y Reino Unido, que aportan 290 y 225 armas nucleares a la OTAN. La OTAN también puede desafiar el farol nuclear de Putin. La ventaja de la OTAN sobre Rusia, si sus miembros actúan unidos, le da a Trump la ventaja. Debe ignorar las amenazas de Putin en las negociaciones de paz. ¿Por qué no enviar misiles Tomahawk a Ucrania? Esa es otra línea roja que se está cruzando. Eso probablemente resultará en que Rusia no haga nada. Sobrecargar a Rusia con más sanciones, argumenta Coughlin, y asegurarse de que esas sanciones se apliquen correctamente. Si Trump y la OTAN desafían a Putin, pueden demostrarle que no controla tanto las negociaciones de paz en Ucrania. Como dice Coughlin, si Trump realmente está decidido a terminar con este terrible conflicto, entonces debe entender eso. Putin solo aceptará la paz cuando reconozca que no le queda más opción que terminar su operación militar especial para conquistar Ucrania. Es hora de que la OTAN entre en juego. Un juego de el mío es más grande que el tuyo. La OTAN gana cada vez. Aunque Rusia amenaza con armas nucleares, no es seguro que Putin confíe en sus misiles para atacar a un enemigo. Ese es especialmente el caso del misil Sarmat, que se supone es el arma más poderosa de Rusia y capaz de alcanzar cualquier país del planeta. Pero el misil imparable de Rusia apenas despega. El Sarmat le ha explotado en la cara a Putin, literalmente, y el líder ruso está tratando de ocultar su vergüenza. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los últimos acontecimientos mientras aumentan las tensiones entre Rusia y la OTAN. Y gracias por vernos.